Ya podemos empezar entonces, ¿no? Bueno, mientras que se van incorporando, quizás se incorpore más gente, pero bueno, pues vamos entrando un poco en tema. A ver, el webinar de hoy, el tema que vamos a abordar, está orientado a cómo preparar la mejor versión de tu proyecto, ¿vale? Así le hemos llamado. Lo que vamos a trabajar, vamos a contar un poco diferentes enfoques que hay a la hora de preparar, diseñar un proyecto. Y después vamos a hacer, como decía Israel, vamos a hacer que el trabajo de hoy sea muy práctico, ¿no? Recogiendo un poco lo que nos dijisteis, el feedback que nos disteis después de la sesión anterior. Vale, entonces, mira, voy a compartir la pantalla para empezar a contaros, ¿vale? Bien, hoy, al igual que el miércoles pasado, vamos a trabajar sobre este muro, ¿vale? Vamos a trabajar sobre este muro donde después daremos acceso para hacer las actividades que tenemos pensadas, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar a trabajar, a hacer las actividades en grupos y demás, queremos haceros una pequeña introducción para explicaros los dos enfoques que se suelen utilizar para el diseño de proyectos, ¿no? Para crear proyectos, para pensar proyectos. Bien, por una parte tenemos, probablemente lo conozcáis o no, pero bueno, ahora nos comentáis, ¿vale? Por una parte tenemos el enfoque lineal, ¿vale? Que el enfoque lineal es el que se propone desde el marco lógico, ¿vale? El marco lógico que propone a la hora de diseñar un proyecto. Lo que propone es que nos centremos o que pensemos en cuál es el objetivo que queremos lograr en nuestros proyectos, ¿vale? A raíz de ese objetivo diseñamos planes para lograr el objetivo que nos hemos planteado y además también identificamos una serie de indicadores para medir si estamos consiguiendo o no los objetivos que nos planteamos en nuestras iniciativas, en nuestras ideas, en nuestros proyectos. Esto seguro que os suena. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con el marco lógico? Bueno, pues que cuando estamos en marcha puede que nos encontremos dificultades por el camino que en un primer momento no hemos contemplado, ¿vale? Puesto que proyectamos a medio o largo plazo y puede que durante el tiempo del proyecto aparezcan cosas, ¿no?, que nos dificulten conseguir el objetivo que nos habíamos planteado inicialmente. Ahora después veremos por qué ocurre esto, cuando hagamos la comparativa con el otro enfoque. Cuando trabajamos con el marco lógico, lo que nos solemos preguntar o en lo que nos centramos es en qué hace mi organización, ¿vale? ¿A qué se dedica mi organización? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué problemáticas trabajamos o queremos trabajar según a lo que se dedica mi organización, lo que hace mi organización? Y a partir de ahí nos planteamos objetivos para nuestros proyectos, ¿vale? Una vez que tenemos los objetivos para nuestros proyectos, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿qué tenemos que hacer para lograr esos objetivos? ¿No? Como veis, sigue una secuencia muy lógica, ¿no? Es a qué se dedica mi organización, qué problemática vamos a trabajar, qué objetivo nos planteamos, qué tenemos que hacer para lograr esos objetivos, ¿no? Este sería un enfoque lineal, clásico, bueno, que no sé si llamarlo, pero clásico, pero sí que es más habitual, ¿no?, que utilicemos. Y ojo, que este enfoque no está mal, no es que no sea válido, ¿vale? Pero hoy os queremos plantear otro enfoque, el enfoque sistémico, ¿vale?, a la hora de diseñar. Este enfoque sistémico se soporta en lo que es la teoría del cambio, ¿vale?, que es principalmente sobre lo que vamos a hablar hoy. La teoría del cambio, ¿qué es lo que dice? Con la teoría del cambio lo que hacemos es no nos planteamos un objetivo. Pensamos qué cambios queremos generar, qué cambios queremos que se den en un contexto determinado, ¿vale? Una vez que hemos identificado los cambios que deseamos, el siguiente paso que propone la teoría del cambio es que pensemos, antes de pensar qué actividades tenemos que hacer,
¿qué tenemos que plantearnos hacer para conseguir ese cambio? La teoría del cambio lo que nos dice es, para un momento, ¿vale? Y piensa, antes de las actividades o objetivos que te vayas a plantear, piensa cuáles son las condiciones necesarias para que ese cambio se dé, ¿vale? Cuando pensamos en una condición, esas condiciones que pensamos que se tienen que dar para que suceda el cambio, siempre van a llevar alineadas unas hipótesis. Estas hipótesis son los supuestos, ¿no? Que es, ¿por qué suponemos que cuando esa condición se da, el cambio va a suceder? ¿Vale? Estas hipótesis tienen que ver con la manera de entender el cambio, ¿vale? Las personas, cada persona entendemos los cambios de una forma diferente, por lo tanto es importante cuando definimos un cambio y identificamos una condición, que reflexionemos por qué estamos pensando que esa es la condición que se tiene que dar, ¿vale? Esos son los supuestos, estamos suponiendo algo, ¿vale? Y una vez que tenemos clara esta relación de condición-supuestos, entonces sí llega el momento de pensar cómo vamos a contribuir a ese cambio, ¿vale? Estas contribuciones ya estarán orientadas a nuestra acción, a lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos o que deberíamos de hacernos cuando trabajamos en el diseño de un proyecto bajo la teoría del cambio? Bien, lo que nos preguntamos es ¿qué cambio quieren o necesitan las personas para las que trabajo? A partir de ahí vamos pensando en qué cambios deseamos que ocurran, cuáles son las condiciones necesarias para que esos cambios se den. Después, la parte del supuesto, de la hipótesis, ¿no? ¿Por qué suponemos que esas condiciones van a provocar un cambio? Y por último, tendremos que pensar cómo podemos contribuir para que las condiciones se hagan realidad, ¿vale? Si os dais cuenta, estamos entrando a nuestro proyecto de una forma diferente, ¿vale? Además, cuando planteamos el trabajo desde la teoría del cambio, de todas estas condiciones que están aquí, ¿vale? No tenemos por qué abordarlas todas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos saliendo fuera de la organización, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las principales diferencias entre este enfoque lineal y este enfoque sistémico? Con el enfoque lineal, el foco lo tenemos puesto en la organización. Estamos mirando solamente dentro de la organización. Estamos haciendo un análisis de dentro hacia afuera. Por lo tanto, estamos generando una visión muy delimitada de las posibles soluciones, porque solamente nos estamos quedando en lo que hacemos en nuestra organización. Y al final terminamos aportando para lograr la visión de nuestra organización, la visión de nuestro proyecto, digamos, ¿vale? O sea, estamos dentro de la organización, no nos permite salir fuera. Sin embargo, cuando aplicamos este enfoque sistémico que se propone desde la teoría del cambio, el foco lo ponemos en el cambio que deseamos, ¿vale? Y el análisis no se hace de dentro a afuera, sino que lo hacemos de afuera hacia adentro, ¿vale? Ampliamos la visión de las posibles soluciones y finalmente lo que hacemos es pensar cómo podemos aportar para lograr ese cambio. Por lo tanto, lo que nos propone la teoría del cambio y este enfoque sistémico es que nosotras solas, en nuestra organización, no vamos a lograr nada y tenemos que aceptarlo. No vamos a cambiar nada de forma solitaria en nuestras organizaciones. Lo que propone este enfoque sistémico es que desde nuestra organización, desde nuestros proyectos, vamos a contribuir para que esos cambios más globales se den y donde habrá otras organizaciones que también estén contribuyendo, ¿vale? De alguna forma es como que nos ayuda a situarnos en cómo contribuimos desde nuestros proyectos a que esos cambios se den, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia? Digo, si queréis preguntar, o sea, veis los diferentes enfoques. No es que un enfoque sea mejor que otro, ¿eh? Simplemente es lo que os vamos a proponer, que ahora lo vamos a ver en la segunda parte del webinar, es el orden en el que aplicamos los enfoques, ¿vale? ¿Conocíais a alguien la teoría del cambio?
No, bueno, vale. Eso Ahora, es que sí, Manuel. eso no, veo algunas cabecitas así como negando, así que entiendo que no se conocía mucho. El marco lógico entiendo que sí, ¿no? Si habéis diseñado algún proyecto, seguro que alguna vez lo habéis utilizado y demás. ¿Veis la diferencia a la hora de enfocar de una manera y la otra? Con el marco lógico, lo que hacemos es nos centramos en la organización y los proyectos se diseñan y se orientan hacia que el propio proyecto es el que va a lograr algo, va a lograr un cambio, va a lograr un objetivo. El foco está puesto en el objetivo. Sin embargo, con la teoría del cambio y este enfoque sistémico, tenemos que aceptar que desde nuestros proyectos, de forma solitaria, no vamos a conseguir nada. Vamos a hacer una contribución más hacia un cambio más global, ¿vale? La teoría del cambio se viene utilizando en el diseño de proyectos desde hace ya bastantes años y en los últimos años como que se le está dando mucha importancia. De hecho, hay muchas instituciones que ya te piden que le pases tu teoría de cambio. ¿Cuál es tu teoría? La teoría de cambio de tu proyecto, ¿vale? O sea, en ese sentido también es interesante desarrollar estas teorías a la hora de diseñar un proyecto, ¿vale? Bien, mira, vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver con la teoría del cambio para que el ejercicio que os vamos a plantear ahora podáis desarrollarlo más fácilmente. Bien, ¿qué es un cambio deseado? Bueno, el cambio deseado es el fin último que la organización desea, ¿vale? Tomando como referencia la situación de partida, ¿vale? El momento en el que está la organización, ¿vale? En el diseño del proyecto, ¿vale? Una cosita, Manuel, y creo que es importante, cuando hablamos de cambio deseado, hacemos referencia a un... Perdón. Que yo con el calor me suelo resfriar. Hacemos referencia a un cambio sistémico de alguna forma, ¿no? Es decir, una transformación, la transformación que nosotros queremos ver en el marco de referencia del proyecto, ¿vale? Tiene un cambio sustancial con respecto a lo que puede ser un objetivo general, ¿no? Es algo más amplio y que entendemos que no depende de la acción o de la actuación que realizamos desde nuestra entidad, como antes ha dicho Manuel. Esto es muy importante porque nos estamos ubicando el cambio fuera, ¿vale? Claro, es lo que os comentaba, o sea, el cambio deseado no es el objetivo del proyecto, ¿vale? El cambio está fuera de la organización y tendremos que plantearnos objetivos en nuestros proyectos que tengan que ver con las contribuciones que vamos a hacer para ese cambio, ¿vale? Bien, después la condición, como os decía antes, son las características o circunstancias que se tienen que dar en el contexto, ¿vale? En el contexto en el que vamos a desarrollar la acción, para que ese cambio suceda. Después los supuestos siempre van a ir ligados a las condiciones y los supuestos al final son las hipótesis que tenemos, o sea, las hipótesis que tenemos en las organizaciones sobre por qué son esas condiciones las necesarias para el cambio, ¿vale? Siempre estamos suponiendo algo, ¿no? De por qué esa condición es necesaria. Y las contribuciones no son más que las estrategias o las acciones que hacemos, que desarrollamos, para contribuir de alguna forma a ese cambio, ¿vale? Bien, ¿alguna duda con estas definiciones y con el enfoque? Una cosa, entonces el cambio, o sea, cuando tú presentas un proyecto, el cambio deseado no se, o sea, se pone en el proyecto, pero en realidad es como mucho más a largo plazo, ¿no? El cambio deseado tiene que ver más con el propósito que hay detrás del proyecto. Todo proyecto tiene un propósito, ¿no? De alguna manera, más allá de... y que no es tu objetivo general de tu proyecto, ni ningún objetivo. O sea, tú haces un proyecto para un propósito, ¿no? El cambio deseado está más vinculado a ese propósito. Sí, y luego también hay un tema que es importante, y es que cuando nosotros hagamos la teoría del cambio de un proyecto, eso de forma automática no nos lo podemos llevar a la formulación, ¿vale? Ahora os vamos a proponer un poco el proceso lógico, que es desarrollar un modelo de teoría de cambio para nuestro proyecto, en el que vamos a identificar el cambio deseado, las condiciones para que se den ese cambio y cuáles son las contribuciones que desde nuestra entidad podemos poner en práctica para que esas condiciones se cumplan, primera parte. De ahí vamos a ser capaces de extraer o de, digamos, perfilar muy bien cuáles van a ser los objetivos específicos de nuestro proyecto. Eso nos lo vamos a llevar luego al marco lógico, porque con esos objetivos
específicos ya desarrollados y con las contribuciones ya trabajadas, pero siguiendo un marco o un enfoque más sistémico en el que tenemos en cuenta todos estos elementos, que eso con el marco lógico no se llega con el marco lógico, nos van a permitir enriquecer mucho todo lo que es el enfoque de objetivos específicos, actividades, resultados, indicadores, ¿vale? Es decir, todo lo que es la secuencia lineal del marco lógico. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Utilizar primero la teoría de cambio para ser capaces de identificar condiciones que no os van a salir con otras metodologías. Es muy difícil que os salgan determinadas condiciones que luego podréis transformar en objetivos, en el caso de que así lo veáis, ¿no? Pero vas a tener una visión completa, no solamente del proyecto, sino del contexto que rodea a tu proyecto. Y de ahí vas a ser capaces de identificar ya no solamente actividades, objetivos, sino incluso agentes clave que son necesarios que participen. La teoría de cambio también tiene un componente muy importante que es el de la participación de las distintas partes interesadas, ¿no? Es decir, ¿a quién se dirige este proceso? ¿A quién se dirige este proyecto? Bueno, pues vamos a hablar con ellos. ¿Cuáles son los cambios que tú necesitas? Bueno, y ahora si queréis podemos poner algunos ejemplos más concretos, ¿no? Hola, disculpad. O sea, si lo he entendido bien, la teoría del cambio nos va a permitir mejorar la formulación dentro del marco lógico, o sea, ¿son compatibles, incompatibles, complementarias? Son compatibles y complementarias. Son compatibles, Vale. complementarias Ahora, y depende. ahora después vamos a hacer primero un primer ejercicio para ver si habéis entendido bien el tema de la teoría del cambio, ¿vale? Y después vais a ver cómo se engancha una cosa con la otra. No es que el marco lógico no valga si tenemos la teoría del cambio, sino lo que hacemos es, previamente al marco lógico, trabajamos sobre esta teoría del cambio para iniciar el proceso de diseño desde fuera, no desde dentro de la organización. O sea, nos va a permitir tener una visión más sistémica del contexto en el que se encuentra la organización, de lo que está ocurriendo y de los diferentes actores sociales más allá de nuestra organización y de nuestro proyecto que van a estar involucrados en esos cambios más o que deben estar involucrados en esos cambios más globales. Sí, cuando nosotros trabajamos con entidades, presencialmente normalmente lo hemos hecho, siempre les decimos que son dos sistemas operativos distintos, ¿vale? Es decir, es como trabajar con un sistema que te permite hacer un análisis de dentro hacia afuera y de una forma más lineal, marcológico, y hacer un análisis a la inversa, es decir, mirar primero hacia adentro desde un contexto específico y ser capaces de ampliar la visión hacia un contexto más sistémico, ¿vale? Y aquí no nos va a dar tiempo de entrar hoy, ¿no? Pero todos los modelos mentales que tienen las organizaciones influyen y afectan mucho a cómo enfocas ese aspecto sistémico de tu proyecto. Ahora vamos a poner ejemplos, ¿vale? No os preocupéis. Lo importante es que entendáis la diferencia de enfoque, ¿vale? Y son totalmente complementarios. De hecho, nosotros ya últimamente, en los últimos años, cada vez que preparamos una propuesta de proyecto, lo primero que le hacemos es que desarrollamos de forma colectiva en el equipo una teoría de cambio específica. Y luego sobre esa teoría de cambio, ahora sí que os puedo incluso enseñar algún documento, desarrollamos el enfoque de marco lógico que nos va a permitir trabajar y descender sobre aspectos que luego vas a poder formular, ¿no? No le vas a contar el rollo de la teoría del cambio en una formulación de tal, que lo pueden meter igual, ¿eh? O sea, luego ya, si queréis, os damos algunas pistas para esto. Sí, siempre hay cosas interesantes que rescatar de la teoría del cambio para la formulación también, ¿eh? Te permite formular con una visión distinta, ¿no? Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Para hacer el ejercicio os voy a pasar el enlace a este tablero y estas definiciones las tenéis aquí por si las queréis consultar, ¿vale? Ya las personas que estuvisteis la semana pasada sabéis cómo funciona el tablero, ¿no? Que es, clico sobre él, lo arrastro, alejo y acerco con el ratón, ¿vale? Entonces ahora os voy a pasar el enlace, pero primero os queremos explicar el ejercicio. Bien, lo que os vamos a pedir, esto es un caso real, ¿vale? No es nada inventado, ¿no? ¿Qué es lo que os vamos a pedir? Que analicéis cuál es la teoría de cambio que hay detrás de esa imagen que veis ahí, ¿vale? Esa imagen que veis ahí es una contribución dentro de una teoría de cambio, ¿vale? Es una contribución que se está haciendo, pero lo que queremos es que analicéis
con respecto a esa contribución, a esa imagen que veis ahí, cuál es el cambio deseado, cuál es la condición y cuál es el supuesto que hay detrás de esa condición. O sea, ¿cuál es el cambio deseado hacia el que apunta esa contribución de ese cartel? ¿Vale? ¿Cuál es la condición que quien ha hecho esa teoría de cambio, cuál es la condición que piensan que se tiene que dar y por qué están suponiendo eso? ¿Se entiende el ejercicio? Sencillo, ¿verdad? 3 preguntas así ligeritas. Bueno, voy creando los equipos. Vale, ve creando los 2 equipos. No, espérate, no puedo. No tengo los Vale, poderes. ahora los creo yo en un momento. Mirad, en la parte de abajo del tablero vais a ver equipo A, equipo B. Simplemente, esto sí lo podéis editar, ¿vale? Veis cómo lo muevo, ¿vale? Ya sabéis cómo va. Que una persona de cada grupo sea la encargada de redactarlo, ¿vale? Tener una conversación en torno a estas 3 preguntas y el cartel y escribirnos aquí dentro qué es lo que el equipo piensa, ¿vale? Entonces, mira, voy a ¿Tenéis el dejar... enlace al mural? Ya lo acabo de poner yo. Perfecto, ahí está el enlace al muro, podéis ir entrando mientras voy montando los equipos. Manuel, ¿vale? tengo una pregunta. Sí, perfecto. Mira, mi pregunta es la siguiente. Las 3 preguntas están formuladas de tal manera que haya nada más que una respuesta válida, bueno, una propuesta de respuesta para cada pregunta, ¿cierto? Si no sería al plural, ¿no? Veo que está Sí, puesto al singular a propósito o se sí, puede dar varias opciones. está puesto en singular a propósito, pero si os salen varias opciones, adelante. Lo pregunto por saber si metemos una lista de cosas que no se nos van ocurriendo o si es mejor o si preferís vosotros que pongamos una respuesta y que trabajemos en grupo sobre la respuesta más como vea. Es mejor por llegar hasta el final, digamos, y contestar Sí. las 3 preguntas, os diríamos hacer una respuesta para las 3 preguntas que esté alineada, ¿vale? Vale. Y después, si os queda tiempo, podéis ir sacando otras Vale, posibles. vale. Pero en principio, una respuesta para cada uno, en principio, Exactamente. ¿no? Vale. Y sobre el cambio, definir solamente un cambio deseado y en Vale. todo eso identificar varias condiciones. Vale, claro. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí. Ok, De todas formas, yo creo que os van a surgir dudas cuando empecéis a charlarlo esto en el grupo, recogerlas sin más, o sea, que tampoco, porque luego cuando lo pongamos en común yo creo que se va a entender claramente, ¿no? Primero las dudas que vais a tener y luego que vais a ver que dependiendo de los enfoques y dependiendo un poco de cada entidad, lo vais a interpretar de forma distinta. Vale, voy a hacer aquí un... ¿Tú lo haces, Manuel? Sí, lo estoy haciendo. Anda, si están ahí, Maite y Un Carmela. momento. Hola. A ver, vale, listo. Bueno, pues os mando a los grupos, ya sabéis cómo va, ¿no? Le dais a aceptar cuando os salga el mensaje en la pantalla y nos vemos en 20 minutitos, ¿vale? Para poner en común. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo en el grupo, en el otro grupo? Bueno, no sé... Estáis aquí todas las personas que estáis con Isra, ¿no? En el grupo de Isra o hay algunas, Sí. casi todas, ¿no? Si el otro grupo estaba ahí, que si le damos la tarde entera y parte de la noche, se quedan, ¿no? En el debate. No es lo que tiene este marco, ¿no? Que al final te va incitando, ¿no? A ir pensando y ir sacando muchísimas ideas. Vale, ya estamos todas, ¿no? Mirad, voy a compartir la pantalla para que cada uno de los grupos explique su trabajo, ¿vale? Y el resto podéis preguntarle y demás. Vale. Estamos aquí, el equipo A. ¿Nos queréis contar alguna persona que haya estado en ese equipo un poco qué es lo que habéis trabajado y las conclusiones a las que habéis llegado con respecto al ejercicio que os planteábamos? ¿A quién se anima? Fanny y María, ¿os animáis? Que habéis estado muy participativa. Venga, contarnos. Bueno, venga, el Venga, equipo... pues... ¿Sí? Venga, perfecto. Venga. Nosotras hemos puesto que... Bueno, hemos dado muchas vueltas,
pero al final el cambio deseado hemos puesto que sería evidenciar la violencia de género y dejar de normalizarla. Después, las condiciones que hemos comentado ha sido que se reconozca que controlar el móvil es violencia de género, que esta temática esté más presente en los medios y los canales de difusión, que la mujer tome conciencia de que eso es violencia de género y, bueno, que haya personas y entidades que al recibir ese mensaje pues hagan un acompañamiento y den una respuesta o una solución. Y después, en los supuestos, que esto es lo que menos tiempo nos ha dado, lo que menos hemos podido definir, ha sido que se confunde el cariño con celos y entonces pues como que no se ve como algo malo que se tome ese control sobre la posesión del móvil. Que hay mucho desconocimiento sobre esta temática en concreto y bueno, pues que el móvil es una herramienta imprescindible de nuestra vida. Y nos hemos quedado en que se partía de la base del sujeto hombre que tiene miedo a esa libertad de la mujer que ella ejerce en el móvil o con el móvil. Y con los demás, completad lo que veáis. No, muy bien, yo lo veo muy bien sintetizado, María, gracias. ¿Cómo lo veis el otro grupo? El grupo que habéis estado, el grupo B, que no habéis estado en este trabajo, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis claro también? ¿Compartís lo que ha hecho el grupo o hay algo que no cierre? Yo no entiendo que el móvil es una herramienta imprescindible que supuesto sería para... Pues mira, la idea es que el cartel en sí implica que el móvil sea un elemento, el supuesto del cartel es que el móvil es una herramienta que es central o que es central en ese proceso de opresión y de... Entonces, como supuesto, es decir, si no hubiese móvil no habría este problema. Porque es central, está la intimidad de cada uno ahí en el móvil, con lo cual el supuesto es que si hacemos del móvil un elemento imprescindible, tenemos que actuar sobre el móvil o al menos tomar el móvil como un elemento clave en todo ese proceso. Si estuviéramos todavía en la era del teléfono fijo, pues no habría este tipo de cartel, porque el teléfono fijo, pues lo que es, hola, ¿qué tal? No habría control, no habría... Entonces, es un elemento a tomar en cuenta en el proceso de hacer una estrategia de contra la violencia de género y demás. Era un poco la idea de eso, decir, este es un elemento central. Genial. ¿Se entiende, no, lo que nos comenta Guillermo? Vale, ¿queréis el grupo B? Que silencio, con la energía que había en cada grupo cuando he ido entrando de una sala a la otra. ¿Queréis el otro equipo, el equipo B, contarnos a qué habéis llegado? Venga, que alguien se anime, que alguien abra micro y nos cuente. Carmen y Maite, ¿no? Venga, Carmen y Maite. Sí. Vale. Bueno, le hemos dado vueltas y hemos escrito y reescrito, pero al final se ha quedado un poco la cosa como se ve, ¿no? Que el cambio es que se cuente la violencia de género. Hemos visto que para ese cambio hay varias condiciones. La primera es que se identifique como violencia de género lo que está ocurriendo. En este caso hablamos del control de móvil, ¿no? Pero así un poco en general. Si lo que ocurre no se identifica como violencia de género, pues no se cuenta. Entonces, claro, la hipótesis que hay detrás de eso es que damos por hecho que hay gente que sufre violencia de género y que no lo identifica como tal. Luego, para que se cuente, hace falta más condiciones, no solo que se identifique, porque lo puedes identificar, pero por una multitud de motivos, aunque lo identifique, no lo cuentas. Que al final esa multitud de motivos lo hemos resumido en que no te sientes empoderada para contarlo, aunque lo identifique. Entonces es otra condición distinta. Y la hipótesis que hay detrás de esa condición
que es necesario sentir que la mujer se sienta empoderada por contarlo, pues son todos esos motivos, ¿no? Que se sienta culpable de esa reacción de la pareja, que tenga miedo a contarlo por las posibles represalias o respuestas. Bueno, al fin, todos los elementos que hacen que no se empodere. Y ahí nos hemos quedado. Muy bien. ¿Cómo lo veis el resto? ¿Lo entendéis? ¿Hay algo que no cierre, que os gustaría comentar? Os lanzo una pregunta. ¿Veis que hay mucha diferencia entre lo que se ha puesto en el equipo A y lo que se ha puesto en el equipo B? ¿O viene a ser más o menos lo mismo con palabras diferentes? Yo lo que iba a comentar me parece muy parecido. Sí. Yo quizás lo único que veo que hay de diferente, ¿no? Un poco como de elementos que están en uno y no en el otro, es precisamente esa parte que acaba de comentar ahora mismo Maite de la culpabilidad, ¿no? Esa parte del supuesto de la culpabilidad de la mujer o del miedo a denunciar, ¿no? Que eso, por ejemplo, en el equipo A, pues no está así como se ha comentado, pero no está expresado, ¿no? Concretamente. Pero por lo demás, a mí me parece que es bastante similar, ¿no? Tanto lo que se ha puesto en un equipo como en el otro. No sé qué os parece a vosotros. Además, cuando trabajamos con la teoría del cambio tenemos que tener en cuenta que al final todo lo que está ahí vale. O sea, son diferentes modelos mentales, diferentes maneras de ver la misma situación. Y aquí os pongo la viñetita esta que había aquí antes, ¿no? Que os enseñaba antes. O sea, al final son diferentes formas de ver una misma cosa. Yo quería comentar, ahora leyendo cómo queda la pantalla, aunque es muy similar, sí que es verdad que veo que el tipo A lo ha centrado más en el hecho en sí, en el móvil. Viendo lo que hemos escrito el equipo B, es más genérico. Puede ser con el caso del móvil o cualquiera de los otros muchos casos de violencia de género que podemos encontrar. Que me parece que así también otros rasgos característicos, ellos lo han centrado más en el hecho. Sí, pero también se ha hablado, ¿no? Dentro del grupo se ha hablado de algo más genérico, lo que pasa que después de alguna manera se ha reconducido directamente al supuesto que teníamos ahora, ¿no? Que era el cartel, ¿no? Y como dice Rafi, hemos empezado mencionando como cambio deseado, generar equidad de género, o sea, cambios a muy largo plazo y que no tenían relación directa con el cartel. Y luego después de hablar con Isra, pues nos dimos cuenta o llegamos a la conclusión de que era mejor centrarlo en el cartel, con lo cual el móvil, con lo cual etcétera, para hablar menos genérico y centrarlo más, si no nos íbamos a perder. Claro. A nosotras no ha pasado igual. Hay una cosa importante también, una cosa que dice la teoría del cambio es que los supuestos hay que revisarlos, porque podemos estar equivocados. O sea, nuestras hipótesis pueden ser erróneas con respecto, y si nuestras hipótesis son erróneas, probablemente las contribuciones que estemos haciendo no tengan el impacto que deseamos. Una última pregunta, ya pasamos al siguiente, porque si no nos vamos quedando cortos. ¿Pensáis que esta contribución logró algo? Esto está medido, ¿eh? ¿Pensáis que esta contribución de este cartel generó algo? No, nada. ¿Qué pensáis el resto? ¿Por qué, Isa? Es que es muy complicado. Porque es una campaña más de o sea, el móvil es tuyo, si tu novio te controla y está ejerciendo presión sobre ti, denuncia, o sea, todo recae sobre ella. Además de ser la víctima, es la que tiene en sus manos, en fin, que me parece una campaña más que no... Es que detrás de todo esto, de este cartel, tiene que haber un trabajo previo para que cuando tú veas ese cartel te animes a hacerlo. Si no, es complicado que solamente con este cartel, con esta campaña, tú te decidas a hacer algo. Por lo menos lo que yo pienso, ¿verdad? Vale, eso está muy relacionado con lo que os va a contar Israel ahora. No sé si pasamos, Israel, ya al siguiente paso, ¿te parece? Con eso de enfocar el cambio desde un punto solo. Pero bueno, en resumidas cuentas, se midió y había una hipótesis errónea, digamos, en cuanto a lo que
a la condición que se identificó y que llevó a esta contribución. ¿Vale? Entonces, un poco, porque por eso decía que es importante medir y ver y revisar las hipótesis, porque a veces nos podemos equivocar. Y mientras más personas impliquemos en el diseño de nuestra teoría del cambio, mejor. Si metemos a las personas a las que va a ir dirigida el proyecto, mejor. Y mientras más personas y más mente incorporemos, más acertados estaremos, ¿no?, con la teoría de cambio que definiremos. Sí, podéis imaginar que un proceso de teoría de cambio sobre un proyecto no se hace en 2 días, ¿no? Es decir, es un proceso casi estratégico, ¿no? De forma que nos permita recopilar información, validar y testear tanto condiciones como supuestos y contribuciones que realmente lleven el proyecto a buen término. Y en ese sentido, el análisis que os vamos a explicar ahora, no sé cómo andamos de tiempo, Manuel. Nos quedan 47 Vale, voy a intentar hacerlo muy rápido, 47. ¿Vale? Pero para que se entienda, pues, voy a parar sobre los elementos principales. Esta estructura o este cuadrante que veis que tiene una línea horizontal y una línea vertical que corta, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que los cambios de cualquier tipo tienen varios elementos. Tienen un elemento visible o unos elementos visibles, formales, y unos elementos invisibles o informales que inciden directamente, que facilitan o que dificultan el cambio. Y por otro lado tenemos la parte derecha e izquierda, en la que tenemos que hay elementos que trabajan desde lo colectivo y otros elementos o factores que trabajan desde lo personal, ¿vale? Entonces, esto nos conforman 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes son lo que nosotros llamamos factores para el cambio. Es decir, un cambio puede ser desde una estructura visible. No sé si me dejas que comparta yo la pantalla, Manuel, para ir acercando y reduciendo. Me va a resultar más sencillo. Sí, sí, dale caña ahí. Vale. Vale, se ve, ¿no? Hemos dicho que estos 4 cuadrantes están relacionados con estos 4 elementos: visible, invisible, colectivo y personal. Vale. Un factor visible y colectivo lo podríamos orientar a nivel de un factor estructural, es decir, un cambio estructural. Estructuras formales, estructuras visibles, reglas, instituciones, procesos, cosas concretas, estructurales. Ahora luego os voy a poner algún ejemplo de algunos cambios en cada uno de estos cuadrantes, ¿vale? Si nos venimos a la parte inferior, es decir, sigue siendo algo colectivo, pero nos encontramos en un ámbito invisible, informal, no se ve, estamos hablando de un cambio cultural, ¿vale? Estamos hablando de procesos de empoderamiento colectivo, procesos de cambios de imaginarios a nivel colectivo, ¿vale? Pues, por ejemplo, el 15M, o sea, todo lo que supuso ese cambio de mentalidad colectiva estaría encuadrado de este cambio cultural. Un ejemplo claro de cambio estructural, algo que viene por una regulación, por una norma, por una regla, por ejemplo. La ley de tabaco, la ley contra el tabaco, hace un montón de años, salió de una norma que decía que no se podía fumar en sitios públicos cerrados o abiertos, pero no se podía fumar, ¿vale? Eso es un cambio que viene desde la estructura, desde una parte estructural. ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? No os veo, ¿eh? O sea que abrí micro. Sí. Una duda. Sí, vale. Sí. Y luego, si nos vamos a la parte personal, tenemos 2 tipos de factores que, digamos, son relevantes para el cambio. Una parte visible y personal, que hace referencia a un cambio relacional. Aquí estamos hablando con cambios en las formas de hacer, cambios a nivel de cualificación, de capacitación, mejoras a nivel de relaciones con otras personas, con otros colectivos, ¿vale? Un cambio relacional. Y por otro lado, tenemos un cambio personal e invisible, ¿vale? Que es, bueno, este sería individual y es un factor personal. Y aquí estamos hablando de nos damos cuenta
de que tenemos que cambiar algo. Eso que hablábamos antes del empoderamiento individual, ¿vale? Ese cambio de chip, decir, ostras, ahora me he dado cuenta de esto, o la motivación personal interna que nosotros tenemos para acometer un cambio, ¿vale? Todo esto estamos hablando de este factor personal, ¿vale? ¿Se entiende esto? Vale. ¿Esto qué significa? Pues significa que un cambio cualquiera puede o no tener, o podemos o no identificar factores en cada uno de estos cuadrantes que nos van a llevar o nos va a afinar mucho más las condiciones para el cambio. ¿Qué significa? Pues que un cambio, ahora lo vamos a trabajar, pero un cambio deseado de nuestro proyecto va a tener distintos factores o distintas condiciones. Una condición puede estar ubicada en distintos puntos de este cuadrante. Por ejemplo, si nuestro cambio deseado es evidenciar la violencia de género y dejar de normalizarlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, una condición que es que las mujeres se sientan empoderadas y entonces lo contarán, ¿dónde pensáis que ubicaríamos esta condición para el cambio? Por poner un ejemplo. En el poder personal, ¿no? Claro, en el cambio personal. Si esto lo relacionamos con las dinámicas de poderes, nos vamos a dar cuenta que un cambio cultural lo que lleva aparejado es un poder con, es decir, el poder que se ejecuta, que se realiza en conjunto con otras personas, ¿vale? Es lo que da lugar a este cambio cultural. Un cambio estructural lo que lleva aparejado es un poder sobre, es decir, es una forma de hacer determinadas cuestiones que se realizan. Yo impongo una ley, impongo una norma, impongo una estructura, ¿vale? La institución me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Sería un poder sobre. El cambio relacional está muy orientado a lo que es el poder para, es decir, para conseguir algo, para mejorar algo, ¿vale? Para relacionarme con un objetivo, con una finalidad. Y el cambio personal está totalmente relacionado con el poder dentro, con ese empoderamiento interior, ¿no? de cada una de las personas. Vale. Es muy interesante hacer un ejemplo, como lo vamos a hacer ahora, en el que vamos a definir un cambio deseado, vamos a identificar condiciones que vemos a simple vista o pondremos en común, pero que vamos a identificar esas condiciones, en principio sin asignarlas a ningún cuadrante, pero en el momento en el que esas condiciones seamos capaces de definirlas y de identificarlas bien y de ponerlas dentro de un cuadrante, nos vamos a dar cuenta de que va a haber probablemente algún cuadrante que es necesario para que se produzca el cambio, que no va a estar bien desarrollado. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a trabajar. Es decir, nos cuesta mucho trabajo identificar factores o condiciones para el cambio en la parte inferior, es decir, en esos cambios invisibles, ¿vale? En esas condiciones que no son tan visibles. No estamos acostumbrados a incluir en nuestros proyectos condiciones invisibles que van a ser necesarias para que ese cambio llegue a producirse, ¿vale? Entonces, la práctica que vamos a hacer ahora va a consistir precisamente en eso. Vamos a trabajar sobre estas dos imágenes, vamos a identificar cuál es el cambio deseado con este contexto de imagen, ¿vale? Y vamos a identificar también cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que ese cambio se produzca. No vamos a trabajar sobre los supuestos, ¿vale? Ahora, sino que vamos a trabajar sobre la relación de las condiciones con el cuadrante y nos vamos a dar cuenta de cómo de importantes son cada uno de estos cuadrantes. Hay un tema también interesante y es que normalmente el cambio puede venir desde algún cuadrante concreto, algún cuadrante específico. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, ¿no? De esa ley de tabaco. Empezó desde aquí, pero si os fijáis, se ha producido un cambio cultural. No está bien visto, no se acepta socialmente que una persona esté fumando en un sitio cerrado. Eso hace 10 años, hace 15 años no sucedía, ¿vale? Entonces, se ha conseguido desde un poder sobre, desde un cambio estructural, se ha conseguido influir
a nivel cultural, a nivel social, en una parte invisible de nuestra sociedad, ¿vale? Esa parte cultural, hemos conseguido que se permee ese cambio a esta parte cultural. Ya se acepta como algo normal que tú no puedas fumar dentro de un espacio público. No me tiene ya que venir la ley a decirme que pueda o que no pueda hacerlo, ¿vale? Es decir, los cambios no empiezan y terminan en sí mismos cada una de las condiciones, sino que existe una lógica detrás. Cuando empecéis a trabajar la teoría de cambio en vuestros proyectos, os vais a dar cuenta de esto, de cómo vais a ver que algunos cambios son más relevantes que otros por el sitio, el lugar en donde están ubicados dentro de estos cuadrantes. No significa que los demás no sean importantes, significa que quizás es importante comenzar a trabajar desde un cuadrante específico para luego ir desarrollando una lógica dentro de la teoría de cambio que nos va a permitir ir estableciendo las contribuciones en los distintos cuadrantes y en las distintas condiciones. No sé si se entienden. Si tenéis alguna duda antes de pasar a la práctica... Con respecto a lo que comenta Isra, al final no es que haya un cuadrante que sea más importante que otro, sino dependiendo del cambio, habrá cuadrantes que sean más relevantes. Y además, eso será una hipótesis que tendremos y que tendremos que revisar. Con el ejemplo, por ejemplo, de la prohibición del tabaco, con la parte estructural normativa, poder sobre, con una ley, ¿vale?, ha funcionado muy bien. Pero, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que es las políticas prohibicionistas de drogas, que tienen más de 50 años. Eso es un poder sobre, y se está intentando generar un cambio de que haya una actitud preventiva, ¿no? El cambio podría ser que haya una actitud preventiva o un no consumo de ciertas sustancias. Llevamos 50 años o llevan 50 años intentando generar ese cambio, que haya una visión preventiva sobre la droga, lo que sea, intentando entrar por la parte estructural y no entra. Y no se desde ahí no va. No hay forma de que entre. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos ocurra eso en nuestros proyectos? Revisar nuestras hipótesis. Y quizás la parte estructural es la última que tenemos que hacer. Y antes tenemos que trabajar otras. La personal, la relacional, la cultural. ¿Entiendes esto? ¿Sí? O sea, que no, dependiendo del cambio, cobrará mayor o menor fuerza una parte u otra. ¿Entendéis claramente el sentido de los 4 cuadrantes? El estructural, cultural, personal y relacional. ¿Sí? Sí, una pregunta. Entiendo que en todo cambio va a haber condiciones en los 4 cuadrantes, ¿no? Y que o no lo sé, pregunto. Y luego este análisis nos va a permitir de saber dónde deberíamos meter, o sea, dónde nuestro proyecto debería poner más atención o llevar más en qué cuadrante llevar a cabo nuestro proyecto según las hipótesis que hayamos establecido para que ese cambio se produzca, ¿no? Sí, mira, para que un proyecto esté equilibrado, lo ideal es que haya condiciones en cada uno de los cuadrantes, ¿vale? Porque el cambio normalmente viene sustentado sobre estos 4 cuadrantes. Estos son los factores para el cambio. Eso por un lado. Cuando nosotros identificamos esas condiciones, las condiciones las podemos asimilar, convertir, transformar en objetivos específicos dentro del marco lógico. Y de ahí, de esos objetivos específicos, vamos a ser capaces, porque ya los hemos identificado para una condición, cuál es la contribución que nosotros queremos realizar. Es decir, cuáles son las actividades, las actuaciones, las acciones específicas que queremos hacer en nuestra entidad para conseguir esos objetivos. Y aquí estaríamos hablando de las contribuciones. Con lo cual, siguiendo la lógica de la teoría del cambio, vamos a poder complementar muy bien, enriquecer, ser capaces de incorporar elementos invisibilizados en nuestro proyecto, que por eso os decía que es una metodología que permite sacar a la luz determinados aspectos para el cambio que nosotros queremos, que normalmente no somos capaces de identificarlo, porque no estamos aplicando un enfoque sistémico completo, sino que estamos aplicando un enfoque lineal. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo claro.
con esta tarea que os vamos a, con esta actividad que os ponemos ahora, ¿vale? ¿Te queda, Adolfo, más o menos claro la...? ¿Sí? Sí, luego, bueno, me supongo ya dependerá de cada caso, igual hay condiciones en las que sería bueno intervenir, pero que igual nuestra organización no tiene la capacidad de llegar ahí, ¿no? Efectivamente, pero es una condición relevante. ¿Qué es lo que puede hacer de vuestra entidad? Buscar alianzas, redes, conexiones con otras entidades que sí puedan realizarla, acciones de difusión, comunicación, etcétera. Es decir, ¿qué es desde nuestra entidad? ¿Cómo podemos contribuir a que esa condición se lleve a cabo? Porque si esa condición somos capaces de llevarla a cabo, vamos a estar más cerca del cambio deseado. Esa es la lógica de la teoría del cambio. ¿Sí? Vale. Sí, vale. sí. Pues mirad, os hemos preparado esta actividad en la que con estas dos imágenes, ¿vale? Podéis interpretarlas como queráis. La idea es que inicialmente planteéis cuál es el cambio deseado. Acordaros, cambio deseado como cambio sistémico, como necesidad de transformación, ¿vale? Podéis incluso ponerle un horizonte temporal, si queréis, ¿vale? A medio largo plazo. Cambio deseado. Segundo, lo que os vamos a pedir es que identifiquéis las condiciones que se tienen que dar para que ese cambio se produzca. ¿Vale? Yo creo que con eso podemos completar la media hora que nos... Si además os salen contribuciones que os van a salir seguro porque la tendencia la lógica nos traiciona y cuando nada más que veáis el cambio ya pensamos en, venga, ¿cómo lo conseguimos, no? Así hacer ese paso de condiciones, pero si lográis, si os salen también algunas contribuciones, ponerlas, ¿vale? Sí. Vamos a dejar, son las 7:28. Es interesante que después hagamos una puesta en común de ¿cuánto? ¿Unos 10 minutos, Irra, por ejemplo? Sí, 20 minutitos, dejamos 20 minutos para trabajarlo. Voy creando los grupos. Os pediría que trabajéis de forma ágil, es decir, sacarlo todo, llenarlo todo de POSIT, ¿vale? Y luego reubicar, ajustar, lo digo porque nos va a dar mucha más información, ¿vale? Y luego si queréis comentáis, ¿no? Y oye, pues mira, pues esto no lo veo claro, tal, y lo reajustáis. Lo digo porque si no, no nos va a dar tiempo y me gustaría también, creo que la puesta en común va a ser interesante. Isra, una pregunta. ¿Cada uno pone los post que desea? ¿Vamos a trabajar en grupo como otra vez en dos grupos A y B? Sí, o cada sí, uno... vamos a hacer los dos grupos, sí. Otra vez los dos grupos. Equipo A y equipo B, que no tenemos por qué coincidir con las mismas personas, ¿eh? Vale, otra pregunta. Yo tengo una duda muy rápida sobre el horizonte o digamos la amplitud del cambio deseado, porque cuando veo esas imágenes puede haber varias escalas, es decir, podemos ir a lo lejos, es decir, tratar de eliminar la pobreza en el mundo, porque esto hace que la gente emigre o tratar de que no haya desastre climático, porque a raíz de esto la gente emigra a otros países. También puede ser o más a corto plazo tal, tratar de tener una política de inmigración que sea adecuada con los derechos humanos. Entonces no sé hasta dónde se va en cuanto a lejanía para el cambio deseado, ¿sabes? Bueno, en realidad es una cuestión que tenéis que decidir vosotros. Normalmente este tipo de cuestiones lo que hablamos son cambios sistémicos que no se quede en un brindis al sol, ¿vale? Que tengamos herramientas también para poner en práctica y que veamos ese cambio. Yo normalmente cuando hemos trabajado esta teoría de cambio con entidades, yo pondría un horizonte temporal de entre 3 y 5 años aproximadamente. Vale, entonces yo creo que ahí más o menos nos da tiempo, ¿vale? Para desarrollar determinadas cuestiones. Eso sí, el enfoque tiene que ser sistémico, es decir, no estamos hablando de, también, bueno, depende de cómo lo enfoquéis, ¿no? Pero aquí estamos hablando de temas complejos. Estamos hablando de migración, estamos hablando de emergencia climática, estamos hablando de fronteras, es decir, aquí hay muchas cuestiones, incluso de conflictos políticos entre países, ¿no? Entonces, simplemente lo interesante de aquí es un primer acercamiento sobre un tema complejo para que saquéis todas esas condiciones, que emerjan todas esas condiciones que tienen que darse, ¿vale? Y seáis capaces de identificar ahora mismo los 4 bloques.
estructural, relacional, personal y cultural. Esto es muy importante. Eso. Vale. Sobre todo eso último que acaba de decir Isra, el cambio deseado, yo incluso diría que no os paréis mucho, sino penséis incluso, o sea, no debatir si es muy a largo plazo, corto plazo, porque realmente lo que nos interesa de esta práctica que vamos a hacer ahora es la ubicación de lo que vais a identificar dentro de cada uno de los cuadrantes, ¿no? Eso es lo que queremos ver, a ver cómo funciona. Ok. ¿Vale? Venga, pues nos vamos a las salas ya. ¿Qué Nos has tal? dejado con la palabra en la boca, María. Sí, me imagino que habéis quedado, más de uno habéis quedado a medio soltar vuestra idea. Bueno, no pasa nada. Nada, Ahora mira, nos quedamos media horita más. tenemos poco tiempo para la puesta en común, pero bueno, Sí. quizás lo interesante era sobre todo también, ¿no?, hacer este ejercicio y este pequeño entrenamiento, digamos, del manejo de la herramienta. Esto Sí. lo lleváis a vuestras entidades, ponéis en el suelo dibujáis esto en el suelo y tenéis para conversar y debatir sobre un proyecto y diseñarlo, y es súper rico, vamos. Sí. Sí, yo creo que, no sé si entendéis más o menos de forma clara el proceso que hemos seguido y cómo luego lo podéis llevar a vuestra entidad o a vuestros proyectos. ¿Os queda más o menos claro el proceso o queréis comentar algo que nos haya quedado claro sobre la incorporación de este enfoque de la teoría de cambio a vuestras propuestas? Bueno, yo todavía no me queda muy claro, pero porque supongo que todas las cosas hay que tener, bueno, hacerlas, ¿no? Y al hacerlas, pues como que te queda más claro todos los conceptos. Entonces yo creo que es eso, ponerla en práctica. Vale. ¿Y alguno de los grupos queréis comentar algo sobre lo que habéis trabajado? Sobre esta práctica que hemos hecho ahora. Pues nos surgió la duda, sin entrar en detalle, de si una condición puede aparecer en distintos cuadrantes, o si no, si se puede dar o si no se puede, porque llegamos a algunos puntos en que dijimos, bueno, pues esto puede estar aquí, aquí y aquí. Y al final, si llegamos a esta conclusión, a lo mejor quería decir que no está bien formulado o demasiado ambiguo o tal, pero queríamos, nos quedó la duda de saber si era al final planteable o mejor que no. Por lógica, una condición está en un cuadrante. ¿Qué pasa? Que depende de cómo tú la enuncies y de cómo la formules, va a tener un sentido. Y eso es lo que te va a permitir colocarlo en un cuadrante o en otro. Hemos tenido esa discusión también antes un poco, ¿no? Ahí está la gracia del tema. Es decir, que tenemos que afinar muy bien y tenemos que tener claro cuáles son esas condiciones. Os recuerdo, hay una pregunta que os va a decir si una condición está bien enunciada, y es preguntarle a la condición si se cumple, si estamos más cerca de cumplir el objetivo general o el cambio deseado. Es decir, por ejemplo, me vengo a cualquiera de estas que tenemos aquí. Por ejemplo, si conocemos las consecuencias que han motivado la migración, ¿estaremos más cerca del respeto de los derechos humanos de la población migrante? Si la respuesta es sí, esa condición está bien enunciada. Si la respuesta es no, tenemos que reformular esa condición, porque no cumple el cambio deseado. Si aplicáis esta sencilla regla, os vais a dar cuenta de que probablemente el enunciado, la formulación de esa condición va a estar mucho más afinada. Muchas veces son cuestiones de palabras, de términos y de matices, ¿eh? ¿Vale? Pero encontrar esos matices es lo que le da la calidad al desarrollo del enfoque. Después también tener en cuenta que muchas veces las personas podéis ver una condición en un cuadrante o en otro. ¿Esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el modelo mental de cada una de las personas, y eso es interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde se puede generar un debate, una conversación, para generar un entendimiento común hacia el proyecto que estamos preparando. O sea, muchas veces en un proyecto, si no hacemos este ejercicio, las diferentes personas que estamos vinculadas podemos entender cosas distintas con lo que quiere lograr o con cómo se está contribuyendo desde el proyecto hacia algo. Entonces, tener estas conversaciones, ¿qué es lo que hace? Que de alguna manera alineemos nuestra visión sobre lo que queremos hacer.
Entonces, no es negativo que no sepamos dónde colocarla, pero como decía Israel, revisarlo si está bien redactado y después irla ubicando en un lugar u otro con la propia conversación que vais teniendo entre las personas. Manuel. ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Sí, sí, por favor. Yo he participado en el grupo, pero no he querido intervenir. Entonces, para mí el cambio deseable, siempre lo he pensado, ante el fenómeno de la migración e inmigración, que todos hemos sido, cada país ha tenido inmigrantes, es ponerse el primer aspecto de cambio deseable sería que cada persona tenga el derecho de recrear su cultura allí donde vive. Y luego el diálogo intercultural allí donde va, desde el apoyo mutuo, de tal manera que la persona pueda participar en la recreación cultural allí donde va. Y luego las condiciones que han de darse, la democracia participativa, que yo considero que es básico, en cada lugar no puede haber regímenes autoritarios, etcétera, que impida que esas personas sean personas y tengan que marcharse y hay una forma de violencia, y que los poderes de organizaciones, de personas, etcétera, se ponga al servicio ético del diálogo de saber. Yo creo que estos dos aspectos que yo siempre he pensado con respecto a la inmigración, los considero fundamentales, en mi manera de ver. Entonces, más que hablar de leyes de respeto hacia las personas y todo, es de cultura. Nada más. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Como veis, trabajar sobre este enfoque nos permite tener diálogos y tener conversaciones. Y esto es fundamental entre los equipos que trabajamos en nuestras entidades, porque van a enriquecer el proyecto. Al final, las metodologías de diseño de proyectos, el resultado al final es formular el proyecto con la mayor calidad posible. A nosotros nos parece que la teoría de cambio aporta que emerjan determinadas cuestiones que con otras metodologías es muy difícil que salgan, porque somos capaces de visibilizar esos 4 cuadrantes. Para nosotros esta parte es fundamental. Cuando esto lo mezclamos o lo ponemos en relación con las dinámicas de poder, estamos entrando ya también a cuestionar determinados aspectos que tampoco solemos entrar. Entonces, si somos capaces de combinar teoría de cambio con enfoque de marco lógico, ¿vale? Yo creo que estamos ganando en calidad y en coherencia y también en un enfoque más a largo plazo, ¿no? Más desde un punto de vista más global. En la documentación que os hemos subido a la plataforma tenéis no solamente información sobre la teoría de cambio y el enfoque de marco lógico, que seguro que lo controláis mucho más, sino también os hemos puesto información sobre otras metodologías de diseño de proyectos que son Dragon Dreaming, bueno, lo que es el enfoque con perspectiva de género para el diseño de proyectos, también lo tenéis ahí. Tenéis también la gestión orientada a resultados, tenéis, ahora mismo no recuerdo, hay como 4 o 5 propuestas a nivel de diseño de proyectos que yo creo que os van a venir muy bien, ¿vale? Para darle mayor calidad y coherencia a las propuestas de vuestras entidades. Y no sé, Manuel, no sé si tenéis algún otro comentario o tenemos preparado una pequeña, bueno, la misma que la semana pasada, que si os parece os la pongo en el chat. Y una pequeña evaluación para que así vayamos webinar tras webinar, cada vez adaptándonos más a lo que necesitáis, ¿no? A lo que nos vais diciendo después del cierre de cada uno de ellos. Sí, la semana pasada nos dijisteis que nos habíamos pasado de tiempo y que habíamos hecho pocas prácticas. Y bueno, pues en esta os hemos metido práctica por un tubo y vamos a terminar a las 8:03. Así que ahí esas 2 ya no nos las podéis poner. Para la siguiente, que lo que vamos a trabajar va a ser sobre... ahí tenéis el menti. La siguiente sesión del miércoles que viene, perdón, vamos a trabajar sobre dinámica, gestión de equipo, ¿vale? Y os vamos a traer también un material ahí súper chulo, muy práctico para trabajarlo
aquí online, que ya estamos ya de online a tope. Se cuelgan las cosas antes, ¿verdad? En la plataforma. No, después. Después de las sesiones, No, Guillermo, las estamos colgando después, ¿no? ¿O antes? No se te escucha. No se te escucha. A mí, normalmente se cuelga un poquito antes, pero esta vez la colgaré mañana junto con la sesión, con la grabación que hemos hecho. Por cierto, el Menti se tiene que loguear, tiene que tener un acceso, no está abierto, bueno, al menos a mí no me funciona. Aparece el muro en blanco. A mí me pasa igual, no deja escribir. No deja escribir. A no ser que te logues. Espérate, voy a volver, o lo vuelvo a... Claro, es como le enlaza los resultados, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo no sé si puedo aprovechar a hacer una preguntilla. Sí. Sí, venga. ¿Cómo encaja un poco, pues en la identificación de proyectos, ¿no? Normalmente me parece que es parte del marco lógico, el árbol de problemas, el árbol de objetivos. ¿Cómo encaja un poco con esta otra metodología? ¿Y antes, después, en paralelo, o el árbol de problemas ya no se haría al hacer este cuadrante? ¿O se hacen los dos? ¿A ti qué te dice la lógica? Joder, no. Bueno, es que esto, aquí que no hay forma. Ya, no, a ver, es que claro, yo esta nueva metodología nunca la he puesto en práctica, entonces lo veo un poco como trabajos en paralelo, complementarios, pero claro, el árbol de problemas es un poco causa-efecto. Sí. Y la teoría del cambio tengo que darle una vuelta. Sí, a ver, aquí se pueden hacer recomendaciones, pero realmente lo que decía Real, al final cada cual sí que lo puede incorporar como quiera. Ahora sí funciona, Isra. Vale. Mira, yo te digo, el árbol de problemas, hay un montón de herramientas que te sirven para diagnosticar, para contextualizar, ¿vale? Para mí eso es totalmente paralelo. Es más, para hacer una buena teoría de cambio tienes que realizarlo de forma conjunta en varias veces con las distintas partes interesadas. Es decir, vas a tener que identificar partes interesadas, vas a tener que identificar problemas, contextos y determinadas situaciones sobre las que queréis trabajar, con lo cual va todo en paralelo. Te tienes que documentar antes a la hora de trabajar sobre un tema. Probablemente vais a tener posiciones enfrentadas o diversas entre distintos miembros del mismo equipo, ¿vale? La teoría de cambio lo que te permite es tener conversaciones de calidad para que emerjan todas esas cuestiones que son relevantes a la hora del diseño del proyecto. El árbol de problemas, por el ejemplo que has puesto, te va a dar información. Hombre, depende de cómo se haga también, ¿no? O sea, si se supone que se hace bien, se hace en un proceso participativo. Claro, son procesos complementarios. Son procesos complementarios, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que todo suma. Claro, compañero, vamos a cerrar que venga, a ver si nos van a poner otra vez los 10 minutos, tío. Eso vaya a perder otra vez. Vamos a perder puntuación. A perder puntuación, pero oye, perdona, pero ha sido Adolfo el que ha preguntado, ¿eh? Pues sí, yo aprovechaba un momentito. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y nada, ya la semana que viene entraremos de lleno en el tema de cuestiones de equipos, de qué pasa con los equipos, cómo emergen, cómo funcionan, cómo trabajar en equipo, ¿vale? Así que nada, os esperamos el miércoles, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Adiós.